Buenos días. Hablando de orden, yo creo que es la otra, hermano, te equivocaste. Hoy comenzamos una nueva serie. Y yo creo que este va a ser el año de orden, hermanos. Porque hay muchas cosas que tenemos que acomodar, que poner en orden. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Empezando desde casa, desde nuestras vidas, nuestra familia. Y obviamente, pues, en la iglesia también vamos a hablar todos esos temas. Y hoy comenzamos con una nueva serie que pues se llama El Orden de Dios. El Orden de Dios. Abra por favor su Biblia en 1 Corintios 14, perdón. 1 Corintios 14, 33. Primera de Corintios 14, 33. Y este es el tema número 1 de la serie El Orden de Dios. Y se llama Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos sabían eso? Dios es un Dios de orden. Entonces hay muchas cosas que ordenar, hermanos, en nuestra vida. En nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra alma, nuestra mente, nuestro trabajo, en nuestras emociones, en nuestras relaciones y por ende, pues en la iglesia, ¿no? En los ministerios, en toda la cosa. Si usted se ha dado cuenta, pues ahorita se dieron algunos anuncios de algo que tenemos que ordenar, ¿verdad? Que estábamos viendo ahí que había un poquito de desorden y pues hay que ir trabajando poco a poco. Entonces, nuestra serie es El Orden de Dios y nuestro primer tema es Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos sabían eso, hermanos? ¿Sí? Ok, vamos a aprender mucho en esta serie. A veces, nosotros vemos el orden como que nada más en las cosas materiales, ¿verdad? Así, entramos a un lugar, está bien ordenadito, ¿verdad? Bien ordenadito, está muy desordenado. Pero el orden de Dios y el orden que nos enseña la palabra de Dios, pues es en todo, hermano, en todo, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener vidas desordenadas, conductas desordenadas, hábitos desordenados, ¿sí? Nuestra rutina desordenada del día al día, ¿verdad? A las mujeres nunca les alcanza el tiempo, ¿verdad? Entonces, siempre ocupan más tiempo, pero bueno, no es por tirarle a las mujeres, ¿verdad? También a los hombres a veces, nunca nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Pero a veces no es que no nos alcance el tiempo, sino que a veces estamos desordenados en el tiempo, ¿sí? Y estamos desordenados en nuestras actividades, desordenados, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos hablar todo, pero vamos a tocar varios temas, hermanos. Este es como un tema general, donde vamos a ver que Dios, pues es un Dios de orden y a Dios le gusta el orden, Dios no le gusta el desorden y lo que Él quiere es que nosotros nos ordenemos, ¿sí? Primera de Corintios 14, 33, Pablo le dice a los corintios, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ahorita vamos a ver algunas otras versiones, como esa Dios, no es Dios de confusión, pues no es Dios de desorden, ¿sí? La iglesia de Corinto pues, era una iglesia muy desordenada en todo lo que hacía, en sus actividades, en sus manifestaciones, en los dones, ¿verdad? Porque algunos, es que es el don, pero el don que tú y yo tengas de parte de Dios, se tiene que ejercer con el orden de Dios,
con el orden adecuado de Dios para edificación, ¿verdad? Porque hay algunas iglesias, algunos cristianos que dicen, es que es el don, son los dones, pero vamos a ver cómo Pablo le dice a los corintios, sí, pero es en orden, ¿sí? ¿Verdad que no ve usted aquí cuando están tocando la alabanza que el que está dirigiendo aquí, si viene el de la batería, se para aquí, luego se le quita el micrófono y empieza a cantar él? ¿Verdad que no? Pues no, porque eso genera un desorden, hermanos. Entonces, uno está aquí y otro está allá y uno toca una pieza y otro toca otra pieza y las cosas se tienen que hacer en orden. Fíjese que en la televisión hay muchos programas. No sé si a usted le ha tocado ver alguno de estos programas. A mi esposa antes le gustaba ver un programa en la televisión que eran de algunos expertos, ¿verdad? Que iban a las casas, a ciertas casas de personas, sobre todo de mujeres, esas acumuladoras y compradoras compulsivas que tenían un desorden en su casa. ¿Sí ha visto esos programas? Tenían un desorden, es un tiradero y hasta la caca del gato y del perro ahí, un montón de desorden, ¿verdad? Y estas personas se encargan de, así como que decir, salte una semana, ¿verdad? Hola. A ver, de hecho hay algunos que son como que rompen récord, lo hacen en 24 horas, ¿verdad? Como que le dicen a un familiar, llévatelo por ahí de vacaciones y en 24 horas le damos la sorpresa. Y entonces, cuando ya los entregan o cuando vuelven, o sea, algunos yo me he fijado que hasta lloran, ¿verdad? De ver la transformación que les hicieron ahí en sus casas, en sus habitaciones, etcétera, etcétera, en sus closets, dependiendo el área, ¿no? O el programa. Y hermanos, pues eso genera paz. Paz. ¿Sabía usted que el orden genera paz? ¿Sí sabía o no? El orden genera paz. Por ejemplo, está usted conviviendo, ¿verdad? En alguna junta familiar o no sé, en alguna fiesta y uno habla y el otro grita y el otro está discutiendo y el perro ladra y el niño tiró y es un desorden y pues no, algunos hasta se desesperan y se van, ¿verdad? Otros gritan, ya cállense y no hay paz, hermano, no hay paz porque hay un desorden. Entonces, el orden genera paz. Donde hay orden, hay paz. Donde hay desorden, no se puede disfrutar de una sana paz. Sí, eso es en todo, hermanos. Todos nosotros venimos del desorden. Sí, todos nosotros venimos del desorden. Por muy, ¿cómo le dijera? Ordenado que usted piense o que yo piense que éramos, por muy, no sé, ¿cómo les dijera? Escrupulosos que fuéramos, disciplinados, todos venimos del desorden, todos traemos desorden, ¿sí? A lo mejor usted no traía desorden, por ejemplo, de su closet de ropa y de su habitación o de su casa, pero traía desorden emocional, traía desorden espiritual, traía desorden familiar, etcétera, 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 ¿sí? Entonces todos venimos de áreas desordenadas. El desorden, pues es parte de nuestra naturaleza caída como seres humanos. Desordenados estábamos nosotros, desordenados como esposos, desordenadas como esposas, desordenados como padres, desordenados como hijos, desordenados como patrones en los trabajos, desordenados como empleados, desordenados como ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos seguir, ¿no? 1 Corintios 14:33 dice la Biblia que Dios no es un Dios de confusión. La palabra aquí confusión quiere decir
Inestabilidad quiere decir perturbación, pero también quiere decir desorden. ¿Sí? Entonces, Dios no es un Dios de desorden. Entonces, no digas, es que es Dios, es que es el Espíritu Santo, es que no digas eso cuando realmente se está generando un desorden en las familias, un desorden en la iglesia, un desorden en los dones, un desorden no es de parte de Dios, porque a Dios no le gusta el desorden. Dios no es un Dios de desorden. La Nueva Traducción Viviente dice, pues Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Sí, así dice la Nueva Traducción Viviente. Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Si la nueva traducción, la traducción al lenguaje actual dice, porque a Dios no le gusta, diga conmigo, no le gusta. O sea, a Dios no le gusta que tú estés desordenado. A Dios no le gusta que tú tengas tu casa desordenada. Iba a decir algo. Luego van a decir que yo casi no les predico a las mujeres. No, casi no les predico a las mujeres. Pero ahorita se me vino a la mente un hermano que me dijo, es que en la casa, en su casa, ¿cómo les dijera? En la casa de donde viene mi esposa hay matriarcado y es un desorden. ¿Cuántos saben que es un desorden? Pues sí, es un desorden, hermanos, porque no es el orden de Dios. O sea, no lo estipuló Dios. No que la mujer valga menos, no. De que el hombre valga más, todos valemos igual. Pero, ¿verdad que en una institución hay un gerente? ¿Hay un jefe? ¿Hay un director? No hay dos, ¿verdad que no? ¿Verdad que en el país hay un presidente? ¿Verdad que no hay dos? Entonces, pues en el hogar el dirigente es el varón, es el orden. No porque valga más ni porque la mujer valga menos, valemos igual delante de Dios, pero es un orden. Y este hermano me hablaba y me decía, es que en esta casa, y pues se ha generado conflicto porque pues venimos del desorden, ¿no? O sea, yo fui a enseñar de una manera y mi esposa enseñaba de otra manera y traíamos, trae desórdenes por un lado, yo desórdenes por otro lado. Lo venimos a traer al hogar y pues genera un desorden. Tenemos que ordenarnos. Entonces, si tú mandas en tu casa, mujer, perdón, es desorden, ¿verdad? Y si el varón no hace lo que tiene que hacer en su casa, es desorden también. Y si los hijos mandan en vez de que manden los papás, también es un desorden. Cuando el varoncito quiere mandar, es un desorden. Se genera un desorden. Y a veces solo tenemos que ordenarlo con unas nalgadas, no queda de otra. Pero es un desorden. Entonces, donde hay desorden, hay confusión, no hay paz. Dice la Biblia que a Dios no le gusta el desorden. No le gusta el desorden. Entonces, a Dios no le gusta que en un hogar haya matriarcado. A Dios no le gusta que en un hogar los padres no tengan el papel de instruir, enseñar y disciplinar a los hijos, porque eso genera desorden. ¿Sí? Entonces, a Dios no le gusta que tú emocionalmente estés desordenado o desordenada, ¿verdad? No le gusta. Y podemos seguirle, hermano, podemos seguirle, ¿verdad? A Dios no le gusta que tú estés desordenado en las finanzas, que ganas, no sé, pues ganas bien, pues, ¿verdad? Por no hablar de números. O sea, ganas para que pueda, pues, alimentarse la familia y pues pagar tus servicios, pero siempre estés endrogado y siempre estés pidiendo prestado y no te alcance.
y es un desorden, ¿verdad? Es un desorden y a Dios no le gusta. Entonces vamos a ir viendo con la palabra de Dios cómo Dios es un Dios de orden y es una oportunidad, hermanos, que tenemos de ordenarnos en el área de tu vida o de mi vida que Dios y tú sabemos que tenemos que ordenarnos, ¿verdad? Que tenemos que ordenarnos. Entonces Dios es un Dios de orden, a Él no le gusta el desorden, Él ama el orden, pero Él también aborrece el desorden. Sí, la palabra orden, por ejemplo, en un diccionario secular, en el diccionario de la Real Academia Española, dice que el orden es colocar las cosas en el lugar que le corresponde. ¿Sí? Colocar las cosas en el lugar que le corresponde. Yo, en mi casa donde yo viví, donde yo crecí, nunca había un tilichito de esos ahí a un lado de la puerta para colgar las llaves. Usted sabe de lo que le hablo, ¿no? Nunca había un tilichito de esos de las puertas para colgar las llaves. Entonces, pues yo nunca crecí poniendo las llaves en un lugar. Entonces, cuando yo me casé, mi esposa pone un tiliche de esos ahí a un lado de la puerta para colgar las llaves. Lo estaba cambie y luego unos con unas macetas y unos con unos pájaros y yo lo veía como un adorno. Pero yo siempre llegaba y siempre cuando íbamos a salir, ¿dónde quedaron las llaves? ¿Y las llaves? ¿No viste las llaves? Entonces me acuerdo que ella siempre me decía, las llaves van en un lugar, para eso es esto. ¿Cómo se llama esto? Pues cuelga llaves, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cuelga llaves? ¿Llavero? Llavero. ¿Así? ¿Llavero? Bueno, llavero. Para eso es esto, se llama llavero. Y tardé, hermanos, tardé. O sea, tardé hasta la fecha, todavía a veces llego y todavía a veces las traigo en la mano y las dejo allá en mi escritorio. Pero era desorden, sí, era un desorden. ¿Por qué? Porque a veces teníamos que salir a la carrera y ya no encontraba las llaves o no sabía dónde habían quedado las llaves. Y si usted llega, yo llego y ahora regularmente ya es muy raro que me pase. Abrimos la puerta y dejamos las llaves ahí, las del carro y las de la casa o las llaves que sean. Y ya cuando vamos a salir, pues ya sabemos que ahí están las llaves. O sea, es orden, ¿no? Entonces, dice el diccionario que el orden es colocar las cosas en el lugar que le corresponde. Pero fíjese también, el diccionario dice que el orden es, lo define como concierto. ¿Qué es un concierto? ¿Ha escuchado usted una orquesta o ha visto una orquesta, un concierto? ¿Verdad que cada uno está haciendo algo diferente? Pero es un orden maravilloso y se escucha muy bonito, ¿verdad? Entonces, vemos que cuando hay orden y las cosas están en su lugar y cada uno está haciendo lo que le corresponde, hay orden. Porque si ahorita se baja una maestra y quiere atender acá en la cafetería, va a haber desorden. ¿Cuántos saben eso? Y si una de allá que está atendiendo en la cafetería quiere arreglar porque un niño de arriba está llorando, va a haber desorden. ¿Cuántos saben eso? Se va a haber desorden, hermano. Y es colocar cada uno en su lugar y que cada cosa o cada persona se esté haciendo lo que corresponde a esa persona. Es como un concierto. Y cuando cada uno hace la cosa que le corresponde, hay un orden. Y por consiguiente, hermanos, como dice la Biblia, el orden da paz. ¿Sí?
el orden da paz. Buena disposición de las cosas entre sí, dice. Entonces, hermanos, no podemos hablar del orden de Dios, si nosotros no volteamos a ver el libro de Génesis. El libro de Génesis es lo que más nos habla del orden, ¿sí? Hay algunas personas, hermanos, sobre todo pasa mucho pues en las iglesias, en algunos hermanos, que se molestan, se sienten, se enojan, porque quieren hacer algo que no les corresponde y a lo mejor tienen una buena disposición, pero eso en vez de ayudar genera desorden. ¿Sí sabía usted? En vez de ayudar genera desorden. Y no es así porque no trae paz. Entonces no podemos hablar del orden de Dios, hermanos, sin voltear a ver al Génesis. Desde la creación. La Biblia dice en Génesis 1:1, pues no lo busque, todos no lo sabemos de memoria, que en el principio, ¿qué hizo Dios? Creó los cielos y la tierra. Y la palabra creó que usa la Biblia es una palabra hebrea que significa hacer de la nada, ¿sí? Nadie es capaz de hacer algo de la nada, sino solamente Dios. Dios es el único que puede crear algo de la nada, ¿sí? Nosotros no tenemos esa capacidad, solamente Dios. Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. O sea, ¿quién es el único, hermanos, capaz de llamar las cosas que no son como si fuesen? ¿Quién es el único? Dios. Dios es el único que con su palabra, únicamente con su palabra, con decir las cosas, puede hacer y puede crear algo de la nada, ¿sí? Porque por ahí andan muchas doctrinas, ¿verdad? Que confiesa, que declara y que quién sabe qué y que eso se hará y eso es mentira. Esto es desorden, ¿verdad? Y ahí andan confesando, decretando y haciendo y volviendo y no pasa nada y engañan a la gente y eso es desorden. Entonces Dios es el único que crea algo de la nada. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Con qué lo hizo? Con solamente su palabra. ¿Sí? Algo de la nada lo hizo Dios. Y dice el 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba la tierra, hermanos? Desordenada y vacía. Ok, pues aquí es donde hay mucha enseñanza, hermanos. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. La palabra desordenada es una palabra hebrea tohu. Quiere decir desolado, quiere decir desértico, quiere decir algo vano, algo que no vale, algo desolación, de desolación. Desordenada y vacía. Y yo quiero que ustedes y yo nos identifiquemos, hermanos, con esto que hizo Dios aquí desde su creación, y es algo que Dios sigue haciendo y está haciendo en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque así estábamos nosotros en el mundo. Así estaba usted y yo en el pecado. Sin Dios, sin esperanza, sin consuelos, desolados, desérticos, vacíos, vanos, desordenados y vacíos. ¿Sí o no? O dígame si no es desorden que el varón cuando le dan su semana, su paga, en vez de ir a comprarle zapatos a los niños, ropa a los niños,
despensa para la familia, se va con los amigos y se toma sus caguamas. ¿Es desorden o no? ¿Y a poco no es desorden que el marido traía el chivo a la casa y la despensa y la mujer agarraba de ahí y le llevaba a la mamá? ¿No es desorden? ¿Ah? Ahí no dice nada. También es desorden, hermanos. ¿Verdad? Bueno, que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Pero hay tanto desorden, hermanos, en nuestras vidas, en nuestro día a día. Así estábamos nosotros, usted y yo, en el mundo, en el pecado, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Así como dice Génesis 1:2, la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice Deuteronomio 32:9. Deuteronomio 32:9. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Eso hizo el Señor con nosotros, hermano, cuando nos convertimos. ¿Cómo estábamos? En desorden, desolados, desérticos, sin esperanza. Me gusta la versión Dios habla hoy de estos versículos, se los voy a leer. La versión Dios habla hoy dice, pues la herencia del Señor es la gente suya, es el pueblo de Jacob. Aquí habla pues el pueblo de Israel, ¿no? Los encontró por el desierto, por tierras secas y azotadas por el viento. Los envolvió en sus brazos, los instruyó, los cuidó como a la niña de sus ojos. O sea, eso es lo que está haciendo el Señor con usted y conmigo. Entonces, cuando nosotros llegamos a Cristo, pues somos parte de su pueblo, hermanos. Cuando nosotros llegamos a Cristo, somos parte de su pueblo y ya no podemos vivir en desorden. Ya no puedes vivir en el desorden en el que vivías. Ya no podemos vivir en el desorden en el que vivíamos. Ya conmigo, ya no puedo vivir en desorden. Ya no podemos vivir en desorden. Ya no. Ya no. Si tú eras el tío o la tía que le suplías las necesidades a tu sobrino o a tus sobrinos, porque tu hermano, tu hermana o tu cuñado son unos baquetones y unos mal administrados, eso es desorden. Para eso están ellos. Que dejen de tomarse las caguamas, de fumarse los cigarros, de irse a donde se van los fines de semana para que suplan las necesidades a sus hijos. No los vas a suplir tú. Igual los abuelos, igual los hijos, etcétera, etcétera. Cualquier línea familiar aplica. Con eso no estoy diciendo que no les ayude, hermano, no, eso es otra cosa muy distinta. Estoy hablando de responsabilidades que no son tuyas. Que no son tuyas. Una vez una señora en una iglesia se enojó porque
había un baquetón de su hijo que ya tenía casi 30 años ahí. Le dice el pastor, ¿y qué hace? ¿Estudia? Pues no. ¿Trabaja? Pues no. Pues sáquelo de su casa, se ponga a hacer algo. Ya no está para que lo mantenga. Ay, se sintió mal. Ay, pobre de mi niño, no me lo quieren. Ni trabaja, ni estudia, ni hace nada. Y hay el baquetón ahí. No, hermanos, no es desorden. A Dios no le gusta el desorden. A Dios no le gusta el desorden. ¿Cuántos saben eso? A Dios no le gusta el desorden. Dios no va a bendecir eso porque es desorden. Dios jamás va a bendecir algo que es desorden, hermano, algo que es desorden. Si nosotros estamos viviendo una área desordenada, no va a haber bendición. No va a haber bendición. No va a haber bendición de Dios. Porque es una área desordenada y Dios quiere que nos ordenemos, hermanos. Entonces, cuando nosotros llegamos a Cristo, somos parte de su pueblo, ya no podemos vivir en el desorden en el que nosotros vivíamos. Pero es que se quedó acostumbrada, pues sí se quedó acostumbrada, pero no es desorden. Es que mi mamá se quedó acostumbrada a que todos los días iba en la mañana y le hacía el quehacer y le hacía el almuerzo y estaba con ella y tu esposo y tus hijos, ¿qué? Eso es desorden. Es desorden. El orden está en tu casa. Ahí tienes que tener limpio, trapeado, barrido, hecho de comer para tu esposo y para tus hijos. Ahí, no en la casa de tus papás. Es desorden. Y a Dios no le gusta eso. Y Dios no va a bendecir tu hogar porque estás en desorden. Yo primero conocí madre y después mujer. Y primero le doy a mi mamá. Eso es desorden. Es desorden. Porque la responsabilidad de tu esposa son tus hijos y es tu casa. Y Dios no va a bendecir eso si tú no entras al orden de Dios. Entonces, cuando llegamos a Cristo, hermano, ya no podemos vivir en el desorden en el que vivíamos. El que está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Satanás quiso meter desorden en el cielo, ¿sí o no? Es desorden también, hermanos. También es desorden. O sea, fíjense, todas las áreas, pues le decía, vamos a ver muchas cosas, en todas las áreas aplica el desorden. Satanás quiso meter el desorden en el cielo. ¿Qué pasó? Una rebeldía. Quería una autoridad que no le correspondía. Quería tener la misma autoridad del Señor. Es desorden. Dios no iba a permitir eso. Eso no iba a salir bien. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Expulsarlo. Expulsarlo. Echarlo fuera. Y los que se rebelaron con él también. Los ángeles caídos. Una autoridad de 2 cabezas es un monstruo, ¿no? Alguien dijo. Imagínense, hermano, la empresa tiene 2 patrones. Pues es un monstruo. Un país con 2 presidentes es un monstruo. Una iglesia con 2 pastores, imagínense. Imagínense, hermanos, a veces con uno dice una cosa y luego dice otra. Imagínense ahora 2, ¿verdad? O con la esposa, ¿verdad? El pastor dice una cosa y la esposa dice otra. Y luego dice, ¿a quién le hago caso? Pues a la autoridad. No es así, hermanos. O sea, Dios no iba a permitir que, imagínense nada más, un ser creado por Él iba a querer
mandar o tener la misma posición de Él. Imagínense en qué cabeza cabe, ¿verdad? Entonces, en el cielo quiso haber desorden. Satanás quiso meter desorden en el cielo. ¿Qué hizo Dios? Expulsarlo. La rebeldía es un desorden. El pecado es desorden delante de Dios. Tú te rebelas contra la autoridad y es desorden. Es desorden. Aunque sean lo que sean, ¿verdad? Yo me acuerdo que tengo un hermano que no es cristiano y decía, no, hombre, es que son unos corruptos, no, es que son, sí, pues, pero, o sea, tú tienes que respetar el alto, tienes que pagar la tenencia, tienes que respetar, porque si no estás en desorden. ¿Cuántos ya pagaron sus refrendos? Estamos en desorden, hermanos. ¿Cuántos ya actualizaron su licencia? Estamos en desorden. Estamos en desorden ante las autoridades civiles. ¿Sabía usted eso? Estamos en desorden ante las autoridades. Y Dios no te va a bendecir. Por muy cristiano que seas y traigas la Biblia en el carro, si te paran, te van a infraccionar. O sea, Dios no te va a bendecir porque tú estás en desorden. Tú estás en desorden. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así estábamos nosotros sin Cristo. Sin Cristo. Dice Efesios 2:1. Mira, hermano, donde yo he notado y últimamente que hay mucho desorden en los cristianos, son en las emociones. En las emociones. Y Dios nos quiere que nos ordenemos en nuestra manera de pensar, nuestra mente. Dios quiere que nos ordenemos, hermanos. Porque eso también es desorden. ¿Cuántos saben? Tenemos que ordenar nuestras emociones, ordenar nuestra mente, ordenar cómo pensamos, ordenar cómo actuamos. Si la mujer le grita al marido, es desorden, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí está de acuerdo conmigo? Igual, si el marido le grita a la mujer o la trata mal, también es desorden. Si los hijos le gritan a los papás, los mandan, es desorden. Y si los papás no estamos disciplinando a los hijos, es desorden. Y tenemos que ordenarnos, hermanos. Tenemos que ordenarnos. Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, dice Pablo, anduvistes en otro tiempo. Diga conmigo, en otro tiempo. En otro tiempo. Sí, en otro tiempo tú mantenías a tus papás en lugar de tu esposa y a tus hijos, pero ese era en otro tiempo. Ahora, en el tiempo en Cristo, tienes que entrar al orden. Sí, en otro tiempo tú atendías a tus papás y a tus hermanos en vez de a tu esposo y a tus hijos. Eso era en otro tiempo. Sí, en otro tiempo tú no le dabas el dinero a la mujer, ni sabía cuánto ganabas, pero
porque tú creciste y aprendiste que a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero, ¿verdad? Pero ese fue en otro tiempo. Ese fue en otro tiempo. En los cuales anduviste en otro tiempo, dice Pablo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese es el espíritu del diablo, es el espíritu del mundo, es el espíritu de la carne. Pero tú y yo, pues ya no somos gobernados ni por el diablo ni por la carne. Ahora somos gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos, sigue diciendo Pablo, ¿en qué? En otro tiempo, hermanos. En los deseos de nuestra carne. En otro tiempo. En otro tiempo. O sea, el que está en Cristo, nueva criatura es. Haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así estaba la tierra desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dice Génesis 1. ¿Se acuerdan que estamos en Génesis, Entonces estábamos así nosotros, usted y yo, desordenados y vacíos en el pecado, en el mundo, en los deseos de nuestra carne, en las concupiscencias de la carne, siguiendo la corriente del mundo. Estábamos así como la tierra, desordenados y vacíos. Ahí estaban las tinieblas dominándonos a nosotros. Pero el Espíritu Santo de Dios, dice, y el Espíritu de Dios se movía. Ahí estaba el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos enseña, nos redarguye, nos convence de justicia, de pecado y de juicio. ¿Sí? Ahí estaba el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué hizo lo primero? ¿Y qué fue lo primero que hizo Dios? ¿Qué fue lo primero que hizo Dios? Ahí está en Génesis 1:3. Habló Dios y dijo, Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El que está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo y vive en Cristo está en luz. Y la luz vino al mundo. ¿No dice así la Biblia? Cuando vino Jesús y la luz vino al mundo. O sea que cuando Cristo llega a tu vida, hermano, cuando Cristo llega a mi vida, la luz de Jesucristo, la luz del Evangelio, que es la palabra de Dios, alumbra tu vida, alumbra tu mente, alumbra tu entendimiento, y tú caes a la razón, caes en razón, dices, qué mal andaba, qué mal estaba, estoy tratando mal a mi esposa, estoy tratando mal a mis hijos, estoy manejando mal mi negocio, estoy manejando mal mis finanzas, no puedo hablarle así a mis hijos, no puedo educarlos así, no puedo permitir esto. Que es la luz de Cristo que te alumbra, que llega a tu vida. No puedo darle de cazuelazos a mi marido ya. Había una hermana que le decía, cállate, que si no te voy a dar unas cachetadas a su marido. Ella es cristiana y él no. Y le decía a él, ¿y así quieres que vaya a tu iglesia? No, le decía más feo, le decía, o sea, lo que yo le estoy diciendo, pero en malas palabras, pues, ¿verdad? Usted se ha de imaginar, ¿verdad? Cállate, quién sabe qué, si no te voy a dar unas cachetadas, ya me tienes harta. Y una vez le dijo, voy a ir enfrente de tu pastor y quiero que me diga las mismas palabras que me estás diciendo. Y yo le decía, no, pues se trata de que se convierta, no de que lo alexa de la iglesia.
Cuando la luz llega a tu vida, cuando la luz de Cristo llega a tu vida, la palabra de Dios, Jesucristo llega a tu vida, o sea, te alumbra. Y estás diciendo, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo mal. Es más, esos amigos no los puedo tener ya. Esas juntas ya no puedo ir a ese lugar. Es desorden, trae desorden a mi vida, trae desorden a mi casa. Ya no puedo hablar así, ya no puedo contar esos chistes. Eso no le agrada a Dios. Porque la luz llega a tu vida. Si no, andamos en tinieblas, hermanos. Ya no puedo vestirme así, ya no puedo tener esos amigos, ya no puedo tener esas juntas, ya no puedo ver esos programas de televisión, ya no puedo tener estas redes sociales de esta manera. Ya no puedo ir a esos lugares. Es desorden. Lo primero que hizo Dios fue crear la luz, porque la luz alumbra. Con la luz puedes ver, ¿sí o no? Si usted tiene cucarachas en su casa y se levanta a medianoche, todos hemos tenido esa experiencia, hermanos. Todos. Aunque usted no tenga cucarachas, algún día las tuvo. O tuvo donde hubo, o estuvo donde hubo. Si usted tiene cucarachas en su casa y se levanta a medianoche, no las ve o sí las ve. Pero prende la luz y sale el cucarachero. Y dice, tengo cucarachas. Bueno, usted depende de hacer algo, ¿no? En cucaracharse más o hacer algo. Pero cuando la luz de Jesucristo llega a tu vida, se ve el cucarachero que hay en tu corazón, hermano. Se ve el cucarachero que hay en tu mente, se ve el cucarachero que hay en tu casa. Algunos hasta ratones y telarañas y... Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Habló Dios, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a ordenar tu vida, hermano? ¿Qué es lo que tiene poder para ordenar tu vida? La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios solamente se habló, se dijo y Dios empezó a ordenar, comenzando con la luz. ¿Se acuerda de una historia que había cuando Jesús estuvo en su ministerio, que había un centurión romano que fue a buscarlo porque tenía un criado muy enfermo, postrado en cama, y amaba mucho este centurión a este criado, y fue a buscarlo y le dijo, Señor, pues pues como diciendo, tú eres el Mesías, ¿no? Tienes señales, tienes prodigios. Y fíjate que en mi casa tengo un criado muy enfermo. O sea, yo quisiera que tú tuvieras misericordia de mi criado y lo sanaras. Y el Señor le dijo, vamos a tu casa. Y le dijo, no, Señor, no soy digno de que tú entres a mi casa. O sea, sabía su condición en la que estaba, ¿no? Pero mira, solo di tu palabra y tu palabra será hecha. O sea, conocía el poder, la autoridad que tenía Jesús sobre cualquier cosa, sobre las enfermedades. Entonces, cuando el ser humano recibe la palabra de Dios, el poder del evangelio, la luz del evangelio resplandece en tu corazón, resplandece en nuestros corazones y Dios empieza a ordenar nuestras vidas. Dios empieza a ordenar tu vida. Dios empieza a ordenar mi vida. Es el poder de la palabra de Dios, hermano.
Por eso, donde no se predica la palabra de Dios, donde la palabra de Dios no tiene el valor que debe tener, donde la palabra de Dios no se honra como se tiene que honrar, hay un desorden en la vida de las personas, hay un desorden en las familias, hay un desorden en las personas, hay un desorden en sus vidas, hay un desorden en la congregación. Porque la palabra de Dios es la que empieza a ordenar tu vida, la que empieza a ordenar mi vida. La palabra de Dios te enseña y nos empieza a enseñar cómo comportarnos, cómo ser, cómo actuar. Con tu pareja, con tus hijos, en el trabajo, en la sociedad, en tu casa. Efesios 5, 6 y 8 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por esta causa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras, ¿qué? Tinieblas. En otro tiempo. Mas ahora sois luz en el Señor. Y luego dice: andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Sí, en otro tiempo. En otro tiempo, tú te volabas los altos. Tú hacías chanchulla al Estado. Tú le movías ahí al medidor y hacías una tranza ahí para robarte la luz, la energía eléctrica. En otro tiempo. En otro tiempo. Ahora eres hijo de luz. Dice Pablo: si eres hijo de luz en el Señor, anda como hijo de la luz. Anda como hijo de luz. No luz, la de la tienda de la esquina, no. Esa es otra luz. Aquí habla de la luz del Evangelio, de la luz de la palabra de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, dice Pablo. Aquí palabras vanas quiere decir huecas, vacías, sin propósito. Sin el poder que lleva la palabra de Dios. Desorden, hermanos. Desorden. Un día una vez platiqué con una persona joven cristiana. Me decía: es que me voy a ir a Estados Unidos pues a rascarle, a hacer muchas cosas, ¿verdad? Y le dije: ¿tienes permiso? No, pues que Dios me bendiga. Y le dije: no, hermano, ¿es desorden? Hermana, era una mujer. No, hermana, ¿no es desorden? No, es que si Dios tiene un propósito. No, Dios no tiene ningún propósito en el desorden. Tú vas a ir, vas a violar leyes terrenales, vas a quebrantar leyes de un país, vas a trabajar ilegalmente, vas a tener un seguro chueco, vas a inventar esto, o sea, no esperes que Dios tenga un propósito en mentiras y en cosas chuecas que tú estás haciendo. Dios no tiene propósito para eso. No, porque luego lo sacan y si Dios tiene un propósito para mí allá, no tiene ninguno. En el desorden Dios no tiene propósito. Una vez una hermana me dijo: es que ¿qué tal si Dios lo convierte? Y pues Dios dice: no te unas en yugo desigual. Eso es lo que Dios dice. Y si usted se casa, está desobedeciendo a Dios. Y no espere que Dios la bendiga. Es que en la otra iglesia no se casó con un mundano y ya los dos son cristianos. Bueno, en la otra iglesia no se casó con un mundano y los dos son cristianos. En muchas iglesias muchos se han casado con mundano y están en el infierno los dos. Dios dice: no te unas en yugo desigual. Les dije a la mujer.
Pero es que si Dios no tiene propósito. Dios dice: no te unas en yugo desigual, que parte no entiende. Ese es el propósito de Dios para su vida. No podemos buscar propósitos en el desorden, hermanos. No podemos hallar bendición en el desorden. No hay. Que tú quieras acomodarle es diferente. Pero Dios no tiene propósitos en el desorden, ni en la desobediencia. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. Andad como hijos de la luz. La palabra andar quiere decir vive, muévete, sigue la luz. Hay que andar en el orden de Dios. La luz del evangelio te permite bien, te permite ver bien para caminar en el orden de Dios. En Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La traducción lenguaje actual dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pasos y alumbra mi camino. Así estábamos desordenados y vacíos. Dios nos trajo a su Hijo Jesús, quien es la luz del evangelio. La luz del evangelio. Una vez me dijo mi hermano, un hermano: no, yo no le digo a mi esposo dónde tengo el dinero, ni cuánto tengo. Y yo: ¿por qué? No vaya a ser que me lo robe. Le digo: ¿a poco tan así están de desconfiar? No vaya a ser que se vaya con la feria. Es más, ni las escrituras. Le digo: ¿a poco tan así? O sea, tan así de no confiar, de no. Es que tú no la conoces, me dijo. Digo: no, pues es que la Biblia dice: serán una sola carne. ¿Sí o no? Ay, y vio Dios, Génesis 1:4, vio Dios que la luz era buena. La luz era buena. La palabra de Cristo es buena, hermano. Es la que alumbra nuestra vida, la que alumbra nuestro caminar, la que nos ordena. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. La luz de Dios es buena. La palabra de Dios es buena. La palabra de Dios es la luz del evangelio. El orden de Dios es bueno para nuestras vidas. ¿Cuántos saben eso? El orden de Dios es bueno para nuestras vidas. Mire, se nota, hermano, se nota. En una familia ordenada, donde el varón tiene su función como cabeza, es responsable, ama a su esposa, ama a sus hijos, es proveedor. La mujer atiende su familia, atiende su hogar, responsable. Los hijos respetan a los padres aman, instruyen a sus hijos y les suplen a sus hijos. Se nota el orden, la bendición y la paz. ¿A poco no? Sí, hermano. Ser una familia ordenada es bendición, se nota la bendición. En tu vida, si tú estás ordenado, se nota la bendición. Bueno, si tú estás ordenado y yo estoy ordenado en mi alimentación, se nota la bendición. ¿Sí o no? Se nota. ¿Cuántos nos desordenamos en estas fiestas decembrinas en la alimentación? Y se nota nuestro desorden. Vio Dios que la luz era buena, la luz es buena, la palabra de Dios es buena, el orden de Dios para nuestras vidas es bueno. Y dice la Biblia: y separó Dios la luz de las tinieblas. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Donde hay luz, no hay tinieblas, hermano. Donde hay tinieblas, no hay luz. No podemos vivir en Cristo y vivir
en tinieblas. Eso es desorden. Donde hay orden, no hay desorden. Donde hay desorden, no hay orden. Dios separa la luz de las tinieblas. O sea, no podemos, hermanos. No podemos. No hay orden de Dios, no hay bendición. Colosenses 1:12 y 13. Dice Colosenses 1:12 y 13. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Ahora tú y yo vivimos en el reino del Hijo amado. Y ahí hay reglas, hermano. ¿Sí o no? Hay reglas. Hay formas de vivir. Hay formas de vivir. O sea, no, ahí no hay desorden, ahí no hay chuecura. Ahí no te puedes volar los altos, no puedes, no. En un reino hay un rey y en un reino hay reglas. ¿Sí o no? Hay reglas. Hay reglas. Si queremos vivir en el reino y estar en el reino, hay reglas, hermano. Hay reglas. Nos queremos a veces brincar las trancas, ¿verdad? Estamos acostumbrados a brincar las reglas, hermanos. No. Delante del Señor no se puede. Pablo dice que no será coronado aquel, que solamente será coronado aquel que lucha legítimamente. No como el gobernador. Fue el gobernador, ¿verdad? El que se voló las trancas en las Olimpiadas. ¿Se acuerda? ¿Quién era? Madrazo, ¿no? Sí se apellidaba así, ¿no? Jorge Madrazo, Jorge Pedrazo, algo así. Que participó en las Olimpiadas, ¿se acuerda? Y se voló las trancas. Mexicano, al fin dijeron algunos, era mexicano. Agarró un atajo y ganó. Ay, bien contentos los mexicanos que pasan el video donde descalificado, va para afuera. Vergüenza para los mexicanos. Estamos acostumbrados, hermanos, a volarnos las trancas. Eso es desorden. Desorden. Dice la Nueva Traducción Viviente, y den siempre gracias al Padre, Él los hizo actos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas, hermanos, para andar en luz. En su orden, en su orden. Nos ha trasladado de las tinieblas a la luz. De las tinieblas a la luz. Es como como un hijo de esos de los que se adoptan, ¿verdad? Pues no sé, pues dependiendo donde haya vivido esa alma, ¿no? Esa almita chiquita. Está acostumbrado a muchas cosas. Pero si lo adoptan, le va a decir, no, mira, mi hijo, este es el baño. Aquí se hace el baño, se baja aquí. Mi hijo, se lava las manos. Después de que vas al baño, se tiene que lavar las manos. En la noche antes de dormirte, mi hijo, tienes que lavarte los dientes. No, aquí no grites, no es necesario gritar. Pide las cosas. ¿Verdad? Porque ¿cuántos niños piden las cosas gritando? ¡Oh, chocolate! No es necesario que grite. Y le empieza a poner las reglas, ¿no? Empieza a ponerlo en orden.
Empieza a ponerlo en orden. Un animalito es lo mismo, ¿sí o no? ¿Alguien ha agarrado un animalito, un perrito grandecito? ¿Cómo ve que está mal acostumbrado a ciertas cosas? Y bueno, hay unos que los instruyen, ¿no? Los enseñan, ¿cómo se dice? Los educan. Hace unos días fui a un parque y llevé a los chiquillos ahí que ya estaban enfadados ya en la tardecita y les dije, venga, nos voy a sacar a un parque. Y ellos identifican el rojo, el azul, el amarillo. ¿Nos llevas al parque rojo? Sí, al rojo, vamos al rojo. Ya los llevé al rojo. Y ahí estaban, y yo me senté en la banqueta en los que estaban ahí en los juegos. Y había pues no sé si era joven, no era señora, ¿no? Pero traía 2 perros y y ahí ve que traía algunos, como dulces para perros, pues. No sé, no sé cómo se les llama, ¿no? Pero ellos los usan como premios para los perros. Entonces, y ahí se ha sentadito, y ahí estaban los perritos y todo. Y pues pasaba uno de una moto y el perro se levantaba y él decía, tranquilo, tranquilo, Firulais. No me acuerdo cómo se llama, ¿verdad? Voy a ponerle Firulais. Tranquilo, Firulais. Ya se tranquilizaba y sacaba un dulcecito y se lo daba. Y yo estaba ahí viendo y ya me causó curiosidad y le dije, ¿cómo se llama ella? No, pues Tano, y eso, Tano. Ay, y ya me dice, no, y es que tengo poco con él. Ya me dice, llegó a la casa solo, yo no, me gustan los animales, me gustan los perros, yo no compro, yo prefiero adoptarlos. Él llegó solito a la casa, es callejero, lo otro, aquello, nada más que estaba acostumbrado a dejársele ir a los de las motos y a las bicicletas y apenas le estoy enseñando que no debe de hacer eso, que no haga eso. Y por eso traigo aquí sus premios para irlo enseñando lo que tiene que hacer y cómo no tiene que hacer. Ahora que vive en casa, pues tiene que comportarse de cierta manera. Y así nosotros, hermanos. O sea, nosotros vivíamos en las tinieblas. Hablabas como querías, te vestías como querías, tenías las juntas que querías, te dormías a la hora que querías, comías lo que querías, gastabas en lo que querías. Era tu vida loca y vive la vida loca, ¿verdad? Como Ricky Martin, ¿o quién era el de la vida loca? ¿Verdad? Y vive la vida loca. Pero hemos sido trasladados de las tinieblas. ¿A dónde? A la luz. Al reino del Hijo. Y ahora a Dios no le gusta el desorden. Dios quiere que vivamos en orden, que vivamos en paz, y nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Metafóricamente, hermano, en la palabra de Dios, la noche o las tinieblas son simbólicamente es una señal de pecado. Y el día o hijos de la luz, metafóricamente, pues es andar en el orden de Dios. ¿Sí? Terminamos con Romanos 13, 11 al 14. Nueva traducción viviente. Romanos 13, 11. Dice Pablo, esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega y la noche ya casi llega a su fin. El día de salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran una ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos.
no participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoral, ni se metan en peleas, ni tengan envidias. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Hermanos, Dios quiere ordenar tu vida. Dios quiere ordenar mi vida. Dios quiere ordenar nuestra casa, nuestras emociones, nuestra iglesia, nuestra conducta. Dios quiere ordenar nuestras finanzas. Dios quiere ordenar nuestra vida, hermanos, porque Él es un Dios de orden. Y donde está el orden de Dios, hay paz y hay bendición. De otra manera no lo podemos encontrar, hermano. Toda desobediencia, todo pecado, toda transgresión a su palabra es estar en el desorden de Dios. Y con nuestros prójimos también. ¿Queremos agradar a Dios, hermanos? Hay que entrar al orden, ¿sí? Pónganse de pie. Señor, te damos gracias en nombre de Jesús. Aquí estamos delante